Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las generalidades de la goniometría. Para empezar, vamos a definirla. La palabra goniometría procede del griego gonion, que quiere decir ángulo, así como metron, que quiere decir medición. Por tanto, la goniometría es la que se encarga de estudiar la medición de los ángulos. Entre los objetivos de la goniometría vamos a encontrar que evalúa el arco de movimiento que posee una articulación. Esto para saber cuál es la limitación que posee al inicio de un proceso de rehabilitación y una vez que ha sido completado el mismo. Otro de los objetivos es evaluar la posición de una articulación en el espacio o la ausencia de movimiento. Esto en aquellos casos en los que por lesión o accidente alguna articulación haya quedado en cierta posición y se requiera conocer a cuántos grados de acuerdo a su posición natural ha quedado. Entre los usos que se le puede dar a la goniometría en el área de la rehabilitación, se utiliza para conocer inicialmente cuánto es el arco de movimiento que posee una articulación y luego, al ser reevaluado el paciente, conocer cuál es el resultado que ha tenido el proceso de intervención. En el área de medicina legal, puede ser utilizado para conocer o medir el grado de incapacidad que posee una persona posterior a una lesión o accidente. En traumatología y ortopedia se utiliza para conocer los ángulos de las articulaciones y poder desarrollar distintos tipos de prótesis. Y finalmente, en el área del deporte, se utiliza para conocer cuál es el estado de avance o progreso en el entrenamiento de un deportista. Ahora hablemos de lo que es el arco de movimiento, que no es más que la cantidad de movimientos expresado en grados que posee una articulación. Vamos a conocer tres tipos de arcos de movimiento. Primeramente, el arco de movimiento activo. Es el que realiza el paciente de forma consciente y activa sin ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, usted le pide que suba una pierna y él puede subirla sin ningún tipo de dificultad. Luego tendríamos el arco de movimiento pasivo. Es aquel que realiza el examinador o terapeuta. El arco de movimiento pasivo se utiliza para conocer el grado de integridad de las articulaciones. En este arco de movimiento no participa el paciente. Y finalmente tenemos el arco de movimiento asistido, que es una mezcla entre el terapeuta o evaluador y el paciente, ya que el paciente puede iniciar el movimiento y completarlo ya sea con su propia ayuda o con ayuda del rehabilitador o evaluador. Cuando hablamos de goniometría, también debemos conocer cuál es el instrumento de medición que se utiliza. En este caso, el goniómetro es el principal instrumento que se utiliza para medir los ángulos del sistema osteoarticular. Se trata de un instrumento práctico, económico, portátil, además de fácil uso, y que tiene una apariencia como la que vemos en esa imagen. En un goniómetro tradicional vamos a poder describir ciertas partes, como el cuerpo, que es el centro o todo lo que es esta parte del goniómetro, toda esta parte circular que posee forma similar a la de un transportador. Tenemos el centro o en el centro del cuerpo lo que se conocerá como el fulcro, eje o el axis. Partiendo del cuerpo o unido al cuerpo vamos a conseguir el brazo fijo y como un agregado vamos a conseguir el brazo móvil. Ahora, ¿cuáles son los criterios de aplicación de la técnica o aquellos puntos que se deben considerar al momento de realizar una evaluación de goniometría? Primeramente, se debe explicar al paciente el método que se va a desarrollar, decirle por qué y para qué se aplica este método. Posicionamiento del examinado. Se debe colocar bien o en una posición correcta al paciente y también se debe considerar la posición del examinador al momento de llevar a cabo la evaluación. Ya sea sentado o acostado, se debe buscar la posición más óptima para que los resultados sean lo más verídicos posibles. Luego se debe estabilizar el segmento proximal para impedir que al momento en el que el paciente ejecuta el movimiento, el goniómetro pueda moverse
y la aplicación sea fallida. Se deben palpar la ubicación de los reparos óseos o prominencias óseas, que van a ser nuestros puntos de referencia para la colocación del eje, fulcro o axis. Se debe alinear el goniómetro con los reparos óseos, el brazo fijo y el brazo móvil respectivamente. Y finalmente se debe llevar a cabo la medición del arco de movimiento, la lectura y registro de los resultados para llevar un control del antes y el después del tratamiento. Como dato importante, podemos decir que la evaluación de la goniometría no debe realizarse a ojo del evaluador, porque los resultados no serían precisos. Por mucha experiencia que contenga un rehabilitador en el área de goniometría o en el área de evaluación del arco de movimiento, siempre es preferible guiarse de un goniómetro para que los resultados sean los más exactos posibles. Y finalmente, existen distintos tipos de goniómetros que se adaptan a la región o a cada región de nuestro cuerpo. Tenemos los goniómetros tradicionales que pueden venir en tamaño pequeño o tamaños grandes y los goniómetros de mano que son mucho más pequeños y que simplemente se utilizan para medir las articulaciones que conforman la mano. Aquí podemos ver la referencia bibliográfica en caso de que deseen profundizar un poco más en cada uno de estos contenidos. Y finalmente, y como siempre, les invito a que se suscriban al canal, que nos dejen un like y un comentario si les gustó este video, si tienen alguna duda o si quieren realizar alguna sugerencia de tema que quieren ver próximamente en este canal.